Buenas, nos volvemos a ver hoy para hablar sobre un tema que por lo menos a mí me interesa muchísimo, que es Seinfeld y la idea de nada en su serie. Así que bueno, les estaré explicando desde cómo empezó Seinfeld hasta algunas teorías que tengo yo filosóficas para poder ampliar la mirada cada vez que se ve esta serie que es para mí es tan genial, y no tan solo me río con el humor que proponen, sino que me parece como sorprendente cómo lo proponen, o sea, el escenario y la estructura que crean para poder hablar sobre humor. Vamos a hablar desde el comienzo. Seinfeld es una serie los vamos a ubicar en tiempo, es una serie de los 90, son 9 temporadas, empieza en 1989 y termina en 1998, creado por Larry Davis y Jerry Seinfeld. Y mucha gente pregunta, bueno, pero ¿de qué trata Seinfeld? Bueno, Seinfeld generalmente el resumen de esta serie es muy corta, porque trata de 4 neoyorquinos o 4 personas que viven en Nueva York, que les van pasando cosas y nada más. Sí, es bastante corto, pero la verdad que la finalidad que tiene es súper amplia y hay un montón de cosas para descubrir en Seinfeld y para, bueno, sobre todo reírse, porque la idea en Seinfeld es reírse y creo que lo logran. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de los personajes, que como dije anteriormente son 4, que son Jerry, George, Elaine, la única mujer del grupete, y Kramer. Estos 4 personajes son bastante particulares, ¿sí? Porque generalmente en las series se propone que los personajes principales de la serie sean personajes que uno logre encariñarse o que se siente atraído, ¿no? También es un juego de marketing eso, ¿no? Para que uno se acerque y que siga viendo la serie. Bueno, en este caso no se da, son 4 seres muy odiosos, son muy egoístas, sobre todo, narcisistas, caprichosos, apáticos con la sociedad, quejosos, perdedores. Bueno, tienen todas las características que muchos de nosotros tenemos y todos tenemos, pero en esta serie lo que hacen es resaltar esas características y mostrarlas continuamente mediante, obviamente, el humor. La verdad que ahí es cuando en Seinfeld comienza como el principio de la ruptura de lo que se venía dando en las series, ¿no? ¿Cómo podés vos querer a un personaje tan odioso y que por algunos momentos y en algunos episodios te pasa que vos dentro tuyo mientras mirás el episodio decís, uy, se pasaron? O sea, se fueron, como se diría acá, se fueron al show. Pero igual lo seguís aceptando y seguís viéndolo, pero porque me parece que la idea principal, y por eso quiero ir como descascarando un poco Seinfeld, es que sobre todo, y lo más importante en esta serie, más allá de los personajes, que les comento que ustedes se van a encariñar, porque claramente hay cosas que uno se siente representado, desde un lado malo, pero se siente representado. Dicen, ponele, George es un perdedor de primera, y uno muchas veces lo escucha a George con esas grandes frases que tira, y decís, tiene razón, tiene completamente la razón. Creo que un poquito el que de repente tiene cosas poquitito más linda, y que son 2, es Kramer, que claramente es mucho más sociable que los otros, siempre tiene amigos, siempre por todos lados, todo el mundo lo conoce a Kramer. Y también en varios episodios se lo ve ayudándolos a ellos, cosa que los otros 3 no hacen ni a gancho, pero ni a gancho lo hacen por los otros. Entonces, bueno, uno se termina encariñando porque en un momento ya espera el retruco que hacen, o el latiguillo que pegan al final, o la frase que van a decir, que vos te vas a reír.
me parece ahí que sigue habiendo una idea de que el humor sea lo más importante en absolutamente toda esta serie. No hay una idea de que uno se pierda en otro lugar, como por ejemplo el seguir la historia del romance de Elaine con, no sé, un hombre. No, la idea acá es el humor, señores. Vamos a presentarle humor y ustedes se van a reír. Y ahí es cuando empieza uno a sacarle las capas que tiene Seinfeld y va viendo que absolutamente todo está hecho para que lo único que se escuche en esa serie sea humor y que uno se ría. Ahora toca explicar, ya les expliqué los personajes y ahora quiero como que empecemos a entender lo que está detrás de esos personajes, que parece todo como muy sencillo, pero a veces creo que es todo mucho más complejo, como por ejemplo hablar de que esta serie está presentada desde una idea filosófica como es la nada. Me parece que vacían absolutamente todos los lugares, todas las historias, todos los objetos, todas las personas, para que solamente queden las palabras de ellos y el humor. Hay una teoría, hay muchas teorías de la nada, hay un montón. Uno de los primeros que habla de la nada, así como la conocemos actualmente, es Heidegger, pero yo voy a tomar una teoría brevísima que habla Sartre, o sea, Sartre habla mucho también del ser y la nada, pero Sartre, les voy a hacer un súper resumen donde dice Sartre que en el siglo XX nosotros vivimos en una gran nada donde de la única forma de poder existir es cuando el otro nos mira, cuando nos deja de mirar el otro y viceversa, ¿no? Cuando nosotros miramos cosas, también esas cosas existen. Entonces Sartre lo que dice es, para vos existir necesitas de un otro que te mire, si no volvés a encerrarte en la nada. Bueno, creo que en Seinfeld hacen eso, exactamente eso, están haciendo eso y hay otras cositas más muy interesantes donde la intencionalidad es que la palabra fluya, el humor fluya y fluya y fluya y fluya y no se choque con absolutamente nada. No estemos nosotros preguntándonos, ay, ¿qué será de la historia de Elaine con Pirulito? ¿Qué habrá pasado? ¿Y ella se enamoró? No importa eso, porque eso, si lo dejamos avanzar, a veces nos tapa el humor y nosotros estamos haciendo una serie de humor, de pleno humor, sobre todo porque todos los personajes o los actores y las personas que confluyen en Seinfeld todos son stand-upistas o actores de humor, y la verdad que el stand-up es un lugar donde pasa eso, donde no hay nada y solo hay una persona hablando de humor y tratando de ver cómo nos hace reír. Me parece que esa idea de stand-up trataron de pasarla a Seinfeld y creo que con simplemente esa idea crearon un mundo mucho más vasto y mucho más filosófico, porque también hay varios temas y varias que yo a veces me pongo a pensar, y realmente me pongo a pensar, si esto se hizo de casualidad o de repente dijeron no, vamos a utilizar esto. Y ahora les voy a explicar una de las ideas que a mí más me asombra, que dije, ay, estos qué vivos que son, que es una teoría de Marc Augé, que es de los no lugares, que bueno, ahora se las voy a explicar. Bueno, esta teoría de Marc Augé de los no lugares habla que en el siglo XX, mucho más avanzado, casi siglo XXI, está la posmodernidad que empieza en 1945 y luego está lo que él llama la sobremodernidad, que amplía un poco más esta situación de vacío y de nada, donde el egoísmo es como lo que exalta sobre todo, ¿no? Y en Seinfeld hay mucho egoísmo, muchísimo. Pero sobre todo hay algo que es súper interesante que él empieza a hablar y después lo toma Bauman, que es los no lugares. Los no lugares son lugares donde nosotros
o sea, donde no sucede nada histórico. Generalmente son lugares donde nosotros hay una situación de muy poco tiempo que estamos ahí y nos movilizamos, o son lugares donde nos movilizamos de un lugar a otro y generalmente no sucede absolutamente nada ahí. Entonces son lugares vacíos donde la vacuidad y la nada se sienten, se notan y transitan con nosotros, ¿no? Eso es lo que dice Oye. Y generalmente hay muy pocas personas que toman esos no lugares, porque es muy difícil, hay que llenarlo con palabras esos no lugares, para que algo ocurra ahí. Es muy difícil, qué sé yo, un colectivo, un autobús, un taxi, la espera, la sala de espera de algún lugar, el lobby de otro lugar. Son lugares donde uno está, no sé, ponele que máximo 1 hora, pero está ahí y ya está, después no está más ahí. Generalmente uno sabe qué hacer porque no hay nada para hacer ahí. Bueno, Seinfeld en muchos episodios, en muchísimos episodios, y creo que en uno de los episodios que a mí también más me gusta, que es el restaurante chino, hacen todo un episodio dentro de un no lugar. Un lugar donde no pasa nada más que tener que esperar, y ellos lo llenan profundamente con palabras, con humor, y sobre todo hay una dinámica muy rápida. Están los 3 personajes, Jerry, George y Elaine, esperando a comer en ese restaurante, y entre los 3 suceden un montón de cosas y logran que ese no lugar se convierta en un lugar de humor, se convierta en un lugar donde las cosas pasan, o sea, rompen esa idea que generalmente propone cualquiera. En un no lugar todo es silencio, alguien debe estar mirando el celular y dale, estamos esperando a que pase el tiempo para así tenemos que hacer lo que realmente nos importa hacer en este lugar que vivimos, ¿no? Así que pasa eso muchísimo. También hay varios donde sucede en la panadería. Bueno, el Nazi de la sopa, donde es un local donde un señor hace unas sopas riquísimas y la gente espera afuera. Ustedes fíjense en que en la espera, ahí es donde ellos deciden hacer la serie, en esa espera, en ese lugar, y es más, cada vez que uno se presenta, ya entra al local, está 2 minutos, tiene que hacer 2, 3 cosas, la persona le da la sopa y se va. Y tendría que ser un no lugar porque supuestamente el local se maneja de una forma rápida, pero acá ellos hacen que ese no lugar se convierta en un lugar de humor. Eso es algo para mí fantástico y que a veces mucha gente no se da cuenta, que para mí no es algo fácil. Por eso siempre me pregunto si lo hicieron a propósito o de repente salió. No creo en los a propósitos dentro del arte, no creo. Me parece que es denigrar mucho a un artista, y Jerry Seinfeld y Larry David son tipos que saben de arte y saben sobre todo de humor. Así que a mí me fascinaba eso, ¿no? El relleno, el espacio y la palabra dentro de estos lugares que no eran lugares. Me parece fantástico, fantástico. Así que bueno, lo último que vamos a ver es qué pasa con la palabra dentro de Seinfeld. Casi llegando al final, lo que también quiero agregar, que también es una teoría muy interesante, que es la teoría que plantea Wittgenstein, que también es otro filósofo, que a mí me encanta porque es un filósofo del lenguaje, donde dice que, la primera teoría de él, dice que las palabras son nuestro mundo, ¿no? O sea, y con eso decimos quién es, o que en realidad la formación de nuestro mundo se crea con las palabras, no hay más que eso, según él, ¿no? Yo creo en eso, pero bueno, según él, y es así, ¿no? Cada uno tiene ciertas palabras que utiliza y eso hace que su mundo sea de tal o cual manera. Bueno, esto también se toma en Seinfeld, y es claro que las únicas palabras que se utilizan son palabras para hacer reír. Son tonalidades, fonéticas, formas. También hay mucho humor físico,
pero hay ciertos personajes que hacen el humor físico, no todos. Lo que sí utilizan mucho es la palabra, y crean muy bien, así como dice Wittgenstein, un mundo de humor. Pero igualmente el humor que tienen es un humor que, a causa de toda esta estructura que está detrás, todos estos personajes, las características de los personajes, los lugares donde se presentan, un humor que está al tope, o sea, un humor que no tiene límites, se permiten jugar con el humor. Y también creo la idea de proponer y pensar que el humor, si se hace bien, no tiene un límite, no hay algo que lo limite al humor, porque uno sabe que es humor, sabe que no es cierto. Aunque bueno, a veces las susceptibilidades, y se entiende, hacen que el humor frene. Pero como crearon todo tan bien, me parece a mí, como ya de por sí, al presentar personajes que son despreciables, podemos llegar a entender de que tengan un humor despreciable y un humor donde el límite se corre un poco más para arriba, y que de repente se vayan a lugares donde vos decís, ay, no, por favor, ¿qué estás diciendo? Pero se lo acepta. ¿Por qué? Porque este tipo es despreciable. Esta mina es totalmente despreciable. ¿Y qué podés esperar de un ser despreciable? Lo peor. Entonces, creo que todo juega alrededor, todo, absolutamente todo, las estructuras, los lugares donde van a hablar, los personajes y sus formas de ser, todo juega para permitir que el humor se desarrolle, que el humor llegue al límite que quiera llegar, que el humor sea permitido y no sea cancelado, porque es diferente que alguien que nosotros proponemos como una buena persona, una persona humilde, una persona cariñosa o una persona graciosa, venga con cierto humor y de repente suba el humor y se vaya a lugares donde nosotros no estamos acostumbrados, y hoy le diríamos, no da. Pero ¿qué pasa si desde el día cero nos encontramos con alguien totalmente despreciable? Y que aparte dice que es despreciable, no es como esas personas que son despreciables y no creen que son despreciables. No, ellos dicen, lo saben, lo muestran en cada paso que dan. Y bueno, entonces ahí el humor creo que es más aceptado, ¿no? Todo está construido en Seinfeld para que el humor de cualquier límite y lugar sea aceptado, desde cualquier lado, desde el humor fisiológico hasta el humor, no sé, el humor machista. Creo que hasta hay un episodio donde hacen un humor medio leve con los gays, pero es muy delicado. Y creo que hacen humor racista también. Entonces uno dice, pero ¿por qué uno se ríe? Bueno, se ríe por esto, se ríe porque está todo cronometrado para que vos te rías y te permitas reír de absolutamente todo. Bueno, y así llegamos al final del video. Espero que les haya gustado esta mirada, ¿no? A lo mejor suena como demasiado. Sí, yo a veces creo que pienso demasiado, pero bueno, me gusta mucho el darme cuenta cuando hay un trabajo detrás grande y amplio, que vuelvo a decir, no sé si es así, es lo que yo vi, pero no quiero subestimar a las personas que hicieron grandes éxitos y que saben de lo que hablan cuando hablan de arte, y sobre todo humor, que es bastante complicado hacerlo. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. Y si no, bueno, me dejan en comentarios y trataré de explicar. Pero lo más lindo de todo esto, por lo menos lo que a mí más me gustaría, es que luego de esto se sienten a ver Seinfeld y vayan viendo toda esta maravilla que es esta gran serie norteamericana, que creo yo, por lo menos desde mi opinión, va a ser de esas series que perdure con el tiempo,
por muchísimos años más, porque está permitido, en Seinfeld está permitido esa ruptura de tiempo. Así que bueno, que tengan un lindo día y nos vemos.